Hoy vamos a conversar acerca de nuestra realidad financiera. Tal vez una de las áreas de mayor desánimo de una persona es cuando hay fracasos o desaciertos en la parte financiera o en la economía familiar. No solo por sentir un cierto golpe al ego en su capacidad de proveedor del hogar, sino también por sentir su seguridad amenazada. Es importante entonces considerar de que la situación económica no solo afecta a mi capacidad de compra, a mi capacidad de provisión, sino que también afecta mi salud emocional, mi salud psicológica y por supuesto ante eso también comenzamos a somatizar y generar problemas de relación dentro de nuestra familia. Una demostración común de nuestra capacidad de administrar el dinero está relacionada con nuestra reacción emocional cuando tenemos abundancia y sobre todo a nuestra forma de enfrentar las crisis y los tiempos de escasez. Es decir, en algunas ocasiones nuestra felicidad es directamente proporcional a los recursos materiales que tenemos a nuestra disposición, ya que para muchas personas su ánimo está directamente relacionado con cuánto dinero tiene para cubrir las necesidades y los deseos. Hemos conversado en capítulos anteriores, el ligar la situación financiera con la felicidad es absolutamente erróneo. Basar nuestra felicidad en la cantidad de dinero que tenemos o en nuestra salud financiera es lo peor que podemos hacer, porque quiere decir que el día en que nuestra situación financiera esté deteriorada, quiere decir que dejamos de ser felices inmediatamente. Tanto los momentos de abundancia como los momentos de crisis son grandes oportunidades para fortalecer y probar de qué estamos hechos, en otras palabras. Es como definir experiencias que prueban nuestro carácter. Cada persona debe hacerse 3 preguntas fundamentales en la vida y en distintas áreas de nuestra vida. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy en mis finanzas? La primera de ellas, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi pasado respecto de las finanzas? Con esta pregunta nosotros nos referimos a 2 condiciones básicas de la vida familiar y personal. Una es el trasfondo familiar y la otra es las experiencias financieras. Debo revisar cuál es mi trasfondo familiar y mis experiencias en el área financiera. Cuando hablamos del trasfondo familiar tiene que ver con la formación y lo vivido en el seno de la familia. En otras palabras, es cuando nosotros analizamos cuál fue nuestra situación vivida desde el punto de vista económica o financiera en nuestra vida anterior, cuando éramos más pequeños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, es decir, la experiencia que tuvimos en la casa de nuestros padres. ¿Vivimos con limitaciones a lo mejor? ¿Vivimos con abundancia? ¿O vivimos sin lujos pero sin que nada nos faltara? El trasfondo familiar determina en alguna medida las expectativas financieras de la vida. Cuando una persona vivió con limitaciones, puede tomar 2 rumbos. Uno es que cuando empiece a ganar su dinero, entonces va a decir, ahora sí que voy a poder hacer lo que quiero. En otras palabras, como que él está tomando la decisión de poder suplir ahora lo que no tuvo cuando era joven o lo que no pudo tener cuando vivía con sus padres. Puede buscar incluso algunos juguetitos de adulto como un reloj caro, como un aparato electrónico, un auto costoso. Eso no es malo, pero pueden ser motivaciones que lo llevan a realizar un gasto inapropiado. Y por supuesto, esto es altamente riesgoso y nocivo para la salud de nuestras finanzas. Otra reacción de alguien que vivió con limitaciones financieras puede ser el vivir como si no tuviera nada, aunque tiene mucho. Y puede privarse a sí mismo y a su familia de tiempos de esparcimiento, de un poco más de confort con lo que esta persona pudo tener en su niñez. Vive siempre con la mentalidad del que nunca tengo nada, aunque tenga recursos. Por otro lado, las personas que vivieron con esta escasez pueden tener como característica positiva el ayudar al necesitado cuando se superan financieramente. Y esto ocurre cuando existe o se desarrolla en la persona una disposición altruista.
cuando hay una sensación o una disposición en la persona de solidaridad. Como ya tuvo una experiencia de escasez y hoy día tiene recursos, entonces desea ayudar para que otras personas no vivan la experiencia que ellos vivieron cuando eran más jóvenes. ¿Qué pasa en la abundancia? En este caso, como la persona siempre tuvo todo lo que necesitó e incluso un poco más, se acostumbró a tener de todo. Y cuando vienen momentos difíciles, entonces tiene recaídas y también tiene desánimo. La primera pregunta entonces era esta: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi pasado? ¿Cuál es la experiencia que tuve? ¿Cuál es el background que está detrás mío? Y ahora nosotros tenemos que ir a la segunda pregunta: ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi situación financiera actual? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis ingresos? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Estoy revisando mis gastos en forma permanente? ¿Estoy quizás haciendo lo que hemos entregado como una herramienta clásica, un presupuesto familiar? En situaciones de crisis, ¿estoy siendo responsable al poder hacer un control adecuado de gastos de manera que, aunque sean dolorosas ciertas decisiones, tenga que tomar la decisión de cortar o disminuir ciertos gastos que estoy haciendo en mi casa? Es sumamente importante poder determinar en qué situación estoy hoy en día. A veces podemos asombrarnos porque sin querer nos damos cuenta de repente de que estoy viviendo bien, tengo lo que necesito y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Entonces, cuán importante es saber de dónde vengo, pero también es saber dónde estoy parado. Y ese dónde estoy parado dice relación con qué es lo que estoy haciendo, qué decisiones estoy tomando, cuán responsable estoy siendo con la administración de mis recursos. Porque no debemos olvidar que la administración de los recursos tiene implicados que son directos y que son nuestros hijos, que son nuestras familias. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros proyectos de familia? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué ahorros necesito tener hasta cierta edad? ¿A qué edad yo me quiero jubilar? ¿Y en qué condiciones quiero hacerla? Vemos entonces que es muy importante el respondernos estas tres preguntas: ¿de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Y el hacia dónde quiero ir tiene que ver con las decisiones que tomamos en familia, con cómo nos proyectamos, con la definición de nuestras prioridades, con la definición de nuestros objetivos y especialmente con la decisión en nuestras mentes y en nuestros corazones de pedir ayuda siempre a Dios para que sea nuestro consejero, para que sea quien nos guíe y para que sea quien nos ayude, para que en cada momento podamos tomar la mejor decisión. En el a dónde quiero ir, Dios juega un papel fundamental, porque es quien nos va a ayudar a corregir los errores del pasado y a enfrentar victoriosamente el futuro. Nosotros nos separamos solo algunos instantes y ya volvemos con más Saldo Extra. Muy bien amigos, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Hoy en Saldo Extra hemos estado conversando acerca de mi realidad en las finanzas. Y en esta ocasión, y tal como se los anunciamos en la primera parte del programa, nos acompaña Rodolfo Vázquez, quien es psicólogo y además con vasta experiencia también en trabajo con adolescentes. Rodolfo, bienvenido a Saldo Extra. Hola, gracias por la invitación. Ya estoy contento porque esta es como mi tercera vez. Más o menos. Más o menos. Así que estoy contento de estar nuevamente en tu programa y esperemos que podamos responder todas las preguntas de esta noche. Muy bien, pues Rodolfo. Tal como yo mencionaba, hemos estado hablando sobre mi propia realidad en la finanza. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo puede influir
mi vida pasada, es decir, cuando fui niño, adolescente, es decir, ¿cómo puede influir en mi vida actual la realidad que tuve respecto de las finanzas? Mira, es una pregunta muy buena, porque no solamente en las finanzas, todo lo que tú eres ahora está basado en lo que hay para atrás. En lo que fuiste. En lo que fuiste. O sea, tú en este momento uno podría, para que los que están viendo el programa entiendan, uno carga una mochila que está llena de cosas. Y esa mochila se llena incluso antes de que tú nazcas. Imagínate. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, el bebé está en la guatita, uno ya le pone nombre, ¿cierto? Sí, ya lo etiquetaron. Lo etiquetó. Los papás sueñan ya con, no, va a ser, como dice la canción, será un ingeniero, que es el abuelo. Exacto. Lo empiezan a enmarcar y ya lo empiezan a cargar de cosas, ¿cierto? Antes que nazca. Imagínate entonces, de aquí cuando empieza él a tener su vida, empieza a conocer cómo se manejan las finanzas dentro de la familia, eso te va marcando, porque te va dando el camino a cómo tú vas a organizar tu vida. Entonces, perfecto. Obviamente, si tus padres fueron organizados, ordenados, tuvieron prioridades, lo básico tú aprendes por imitación, es como lo básico. Yeah. Tú vas aprendiendo. Entonces, obviamente, tu familia te marca. No necesariamente te encadena a hacer lo mismo. Claro, no te encasilla en una conducta. Claro, pero sí te empuja a hacer eso. Lo bueno y también lo malo. Así que, obviamente, la familia es el impulsor de cómo va a ser tu conducta en las finanzas cuando tú ya eres adulto. Ahora, si la carga hereditaria que traigo, porque esto es casi como una herencia, ¿verdad? Sí. La mochila que tú hablas. Si esta carga hereditaria no fue la mejor, ¿verdad? O sea, no vi lo bueno, no pude ver lo bueno. ¿Cómo es que puedo revertir la historia? Exacto. Tú me decías fuera de cámara un ejemplo, pero extraordinario, que yo lo voy a ocupar. Lo tomo y lo hago mío. Tú dijiste un padre, por ejemplo, que nunca tuvo auto. Siempre soñó con tener un auto, y ahora cuando su hijo cumple 18 años, lo primero que hace es comprarle un auto. Entonces, estamos viendo que muchas veces nuestras propias necesidades, nuestras propias carencias, nosotros queremos proyectarlas en nuestro hijo. Y ese es un error, porque el contexto de nuestro hijo es totalmente distinto al contexto que estuvimos nosotros. Entonces, esa herencia quizás conflictiva, esa herencia carenciada, no tiene que movernos a hacer cosas, sino a evaluar mejor y tratar de también satisfacer nuestras necesidades, pero no en forma patológica, porque ahí se transforma en una conducta más patológica, porque un joven, un adolescente, ¿en qué contexto podría necesitar un auto? Claro. Quizás los que viven en Estados Unidos, donde la locomoción pública casi no existe. Casi no existe. Y yo estuve en Estados Unidos y para tomar una micro había que esperar 1 hora o 1 hora y media. Entonces, quizás en ese contexto sí. Pero acá en Chile todavía hay mucha responsabilidad y es otro contexto. Claro, hay un tema de que a veces le transmitimos a nuestros hijos una muy mala priorización de las cosas. O sea, tú tienes razón en eso. Muchas veces le transmitimos a nuestros hijos nuestras propias frustraciones. Claro. O sea, si yo no tuve un auto a los 18 años, mi hijo no tiene por qué tener un auto a los 18 años. O sea, no porque yo hubiese sufrido en la vida, mi hijo va a tener que suplir o yo lo voy a hacer que él no sufra lo mismo. No sufra lo mismo. Porque si hay algo importante de saber es que tu vida es distinta a la vida de tu hijo. Claro. Entonces, en ese contexto no debemos determinarnos. Sí, darle lo mejor, pero en un contexto de realidad y de una realidad económica. Claro, porque también puedo querer revertir la historia de una manera absolutamente irresponsable y al final el daño va a ser mayor. Exacto, porque al final, ¿qué pasa? El hijo no va a valorar el auto, porque obviamente si no luchó o no trabajó por él, no lo valora. Claro. Ahora, Rodolfo, generalmente se pueden dar, quizá mayor, menor medida, diferencias en la familia, tanto en los cónyuges como entre los papás y los hijos, de diferencias en cuanto a cómo enfocarse respecto de las finanzas familiares. Entonces,
qué difícil es para los papás cuando, por ejemplo, cuando los hijos piden algo que no está dentro del presupuesto, Sí. que no está coordinado, poder decir que no. O sea, ¿cuánto cuesta decir que no? Y nos duele a nosotros quizás tanto o más que al propio niño. ¿Cómo es la mejor forma de que uno pudiera enfrentar esa situación? ¿Habrá alguna receta mágica que...? Vale $1.000.000. Si tú los tienes, yo te la doy. Mira, yo voy a decir algo personal. Cuando yo era pequeño, a mí me crió mi madre y mi abuela. Ok. Mi madre trabajaba 24 horas al día. Mi abuelita nos cuidaba a mí y a mi hermana. Entonces, obviamente, tú te imaginarás que mi madre cuidaba el dinero Como un valor muy preciado. demasiado. Un tesoro. Imagínate que casi no la veíamos. Nosotros ya llegaba a dormir y salía a trabajar. Entonces, yo me acuerdo que para una Navidad yo quería una pelota de fútbol de cuero original. No sé si existirán ahora las oficiales o las copias, no sé. Claro. Pero yo quería eso y valía muy cara. Pero yo la quería. Y mi madre me explicó que me podía comprar una de plástico. Y yo creo que muchos de los que ya son de los años... Sí. 70, ¿Setentero? setenteros, ochenteros, por ahí, conocen esas pelotas de plástico. Y Que lo mejor era hacerle un hoyito con un alfiler para que no diera tanto bote. exacto. Mira, tú sabías el secreto. Entonces, mi madre, muy correcta, o sea, ella guardaba peso por peso y se pagaban todas las cuentas. Y mi abuelita era más liberal en ese aspecto. Y ella sacó de su propia jubilación y fue y me compró después de la Navidad, 2 días después, una pelota. Como la que tú querías. Claro. El tema es que yo empecé a jugar con la pelota y el interés por la pelota me duró 2 semanas. Y mi abuelita la sacó en cuotas. Estuvo pagando mucho más que 2 semanas. Exacto. Y entonces yo entendí, abuelita todavía está pagando la pelota, sí, y a mí la pelota ya se me había hasta Ya no era olvidado. interés, digamos. Y un problema cuando dentro de la familia los cónyuges o dentro de una familia tienen visiones distintas de la economía. Es importante que se pongan de acuerdo. Eso es muy importante. Sí, quizá uno sea un poco más flexible, el otro sea... Entonces se llega a un equilibrio. Pero es importante que tengan una sola visión. ¿Por qué? Porque si gastamos todo al tiro, volvemos hijos impulsivos, que no van a poder controlar sus deseos, porque uno puede postergar cosas para un bien mayor. Claro. Entonces es importante que tengan una visión, que lo conversen. O sea, decirle, comprémosle esto al hijo, comprémosle el iPhone, comprémosle el iPad, comprémosle, y la otra parte digan, esperemos un momento, organicémonos cuando estemos mejor económicamente, o veamos que si lo necesita ahora o mejor más adelante. Entonces es importante conversarlo como pareja y ser honesto en decir, en realidad yo soy malo para la finanza, mejor maneja tú esto. Claro. O sea, entregar el control si yo no lo tengo. Digamos, exacto, si no tengo la habilidad. Conversar. Y lo importante, me imagino yo, al hijo, el no tiene que ser razonado, Claro. para que lo entienda, porque decirle no y por qué no Claro. va a ser difícil. Lo va a buscar por otro lado también. Claro. Pero es importante la comunicación. Además, creo que si no hacemos esta comunicación, si no hacemos esta sensibilización, al final en el muchacho, sea niño, adolescente, joven, lo que sea, se produce también después una indolencia, Sí. sin considerar el valor de las cosas, digamos, o lo que cuesta adquirirlas. Exacto, sí, tú tienes razón. Si no se le explica bien y él no llega a la reflexión de la decisión, es como no es significativo. No es significativo y al final queda como el vacío y eso de que pucha, yo debería haberme comprado el notebook o deberían habérmelo comprado. Claro. Y deberían y por qué son malos y mis papás no me quieren y empieza toda una manipulación de sentimientos, pero es importante lo que tú dices, que él logre reflexionar que no es el momento o que cuando pase de curso llegará esto. Claro. Que él va a tener que hacer algunas cosas para lograr, pero es importante que el niño pueda reflexionar sobre lo que está sucediendo y que lo entienda. Así lo internaliza y lo hace suyo y después lo repite en la conducta. Y es re importante entonces también ante eso mismo la responsabilidad de los papás, de los padres, ¿verdad? Para que el niño pueda ver una consecuencia en el actuar de los padres, porque si nos ven a nosotros inconsecuentes desde el punto de vista de que
somos nosotros los impulsivos, los compulsivos, lo que estamos transmitiendo a él es lo mismo, el mismo Sí. mensaje. Pero qué difícil es eso, Complicado. ser de una sola línea. Sí, es difícil. complicado, porque hay emociones detrás. Lo que pasa es que uno no es un computador. Claro. Eh, Que dice, sí, esto, hago esto, claro. sí, esto, hago eso. Uno es un ser humano, pero yo creo que en la medida de que uno sea lo más honesto posible en la familia y lo más ordenado, tratar en lo máximo ser así consecuente, uno tiene que luchar por ser consecuente. Ser 100% consecuente, no he visto una persona, todavía no conozco. Siempre hay una caída por ahí. Exacto. Pero sí, el ejemplo vale más que 1000 palabras. O sea, si cuando los papás van al supermercado, mira, cosas tan simples como cuando van al supermercado y yo veo muchas veces papás con la calculadora sacando cuentas y otros van echando sin control. Y los mismos niños, ¿eh? Exacto. Y no les dicen nada. Nada. Entonces, el impulso va volando. No, Claro. uno tiene que supervisar, cuadrar los impulsos de los hijos. Porque si hay un problema hoy día en la empresa, es que hay muchos jóvenes que entran a trabajar y duran un mes porque pelearon con el jefe o porque no llegaron a la hora. Hay una indisciplina pero monumental. Nunca supieron del límite. Nunca supieron del límite. Entonces, es un problema. Y tienen que trabajar en la construcción o trabajar en trabajos esporádicos. menores. Exacto. Perfecto. Rodolfo, mira, ocurren casos en que me tocó conocer un caso de cerca, una persona que lo tuvo todo. Era, pero exitoso financieramente, etc. Pero llegó un minuto en que por malas decisiones o lo que fuera, tuvo un revés económico. Y obviamente la parte emocional lo afectó a tal punto que comenzó a somatizar eso también, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros debiéramos actuar? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Cómo nos preparamos para que cuando viene una situación así, ya sea por irresponsabilidad o bien porque hubo algún tema exógeno que nos afectó, cómo poder de alguna manera blindarnos en nuestro impacto emocional? Sí. Difícil. Muy difícil. Muy difícil. Por eso te lo pregunté. Sí, muy difícil porque uno se acostumbra al confort. Claro. Se acostumbra a estar bien. Se acostumbra a depender de la tarjeta o del dinero. Fíjate que yo estuve hace un tiempo en Venezuela. Venezuela está quebrado económicamente. Sí, personas que tenían mucho dinero, amigos míos que tenían mucho dinero, ahora viven en pequeños departamentitos llenos de rejas. Y en la mañana antes de salir, ellos me decían, ¿sabes qué? Hagamos una oración. Y yo, oh, qué bien, me parece qué bonito. Sí, ¿sabes por qué? Porque no sabemos si vamos a volver a la casa. Antes, ellos, y hoy día en Chile incluso, hay mucha gente que confía en las tarjetas de crédito, Claro. confía en la help, llama, automático, todo funciona. Y de repente cuando tú no tienes nada de eso, te quedas en la nebulosa. Y tú tienes dos opciones: deprimirte y, o sea, te anulas como persona y ya no tienes esperanza, o hacer resiliencia. hacer resiliencia y tener esperanza. Lo importante es que cuando a ti te falten cosas, tú tienes que pedir apoyo, ayuda. En tu entorno social, en tus redes sociales, en tu espiritualidad. Correcto. Que Dios te proteja y de ahí para adelante. O sea, eso es importante. O sea, tomarse de pedir ayuda. Buscar ayuda. Buscar ayuda. Exacto. Muy bien, Rodolfo, estamos llegando al término de nuestro programa. Queremos agradecerte una vez más el que nos haya acompañado, poder ayudar a nuestros amigos televidentes a poder enfrentar estos desafíos que es realmente las finanzas familiares estables. Sí. Así que muchas gracias por estar acá en nuestros estudios. Bueno, gracias a ti por invitarme. Yo me siento muy cómodo, así que Qué bueno. espero que se hayan respondido las preguntas. Muy bien, pues, y las dudas que queden, ya saben, saldoextrachile@nuevotiempo.cl. Nos despedimos. Hasta una próxima edición de Saldo Extra aquí en Canal Nuevo Tiempo. Hasta entonces.